¿Sabes que la palabra nos enseña que debemos cantar al Señor de cualquier manera? No. Tristes, desanimados. ¿Cómo debemos cantar al Señor? Alegres, con gozo, con júbilo. Hay muchos motivos para darle al Señor para poder cantar con alegría, ¿verdad? Hay muchos. Pues en la Biblia encontramos mucho que el Señor nos dice cómo debemos cantar. Y quiero comenzar leyendo el Salmo 100, que sé que muchos lo saben incluso de memoria. Pero siempre es bueno recordar cómo debemos presentar nuestras vidas delante de nuestro Dios. No de cualquier manera, hermanos. Yo no sé qué ha pasado en tu vida esta semana, incluso el día de hoy. Pero algo sí te digo, Dios es bueno. Y debemos disfrutar de su presencia, ¿verdad? Y la palabra dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción, por sus atrios alabadle. Bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cierra tus ojos allí donde estás. Y con todo tu corazón dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias porque no hay ningún motivo por el cual quejarme, Señor. No lo hay. Todo en mi vida, Señor, ha sido un reflejo de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor. No tengo palabras, Señor. Solo mi corazón rendido ante tu presencia. Padre, te doy gracias. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, a nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor, el poder reunirnos en esta hora para invocar tu nombre, Señor, para alabarte, adorarte, Señor, para juntos, Señor, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor, poderte cantar con alegría y con gozo, Señor. Que todo lo que hoy se va a realizar en este lugar, tú lo estés dirigiendo de principio a fin, Señor, todo lo que se va a llevar a cabo. Dios mío, te pedimos por el pastor para que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, a tus hijos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de sus labios, Señor, y que el pueblo, Señor, esté atentos a la voz de Dios, que hoy, Señor, traes palabra, hoy traes alimento fresco, Señor. Ayúdanos a retenerlo, Padre, a ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se pasee con plena libertad, Señor, mientras te alabamos y te adoramos. Señor, trae sanidad, Señor, fortalece, Señor, al caído, Dios mío. Ayúdanos. Queremos sentir tu presencia como nunca antes, Señor. Ayúdanos, Señor. Presentamos este tiempo delante de tu presencia con acción de gracia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Los hermanos que predicaron en el Congreso se fueron muy contentos, muy impactados, muy bendecidos, y la verdad es que están muy agradecidos por la forma como ustedes los recibieron. Creo que siempre es bueno que todos los hermanos que vengan de alguna manera, o a la finca o a la iglesia, donde sea, se vayan contentos, se vayan bendecidos, se vayan bien tratados, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre queda en el corazón, ¿verdad? Así es que vamos en este momento a inclinar nuestro rostro, vamos a orar un momentito y vamos a prepararnos para recibir la palabra, hermanos. Es lo más importante del culto. La palabra de Dios es el centro, es el corazón del culto. Hemos cantado, hemos adorado a nuestro Dios, lo cual es algo maravilloso y necesario. Pero nuestra fe no está fundada en la alabanza, ni siquiera en la adoración. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. La palabra es el fundamento, es la base de todo creyente, de toda congregación. Y ahora te pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta, que va a ser explicada a tu pueblo, a tu iglesia, sea de bendición para todos los que la van a oír. No solamente los que estamos aquí, sino la cantidad de hermanos y hermanas que en muchas partes del mundo, en directo en este momento, están siguiendo la retransmisión de este culto aquí en Tenerife, Señor. Nos ponemos delante de ti y pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de compartirles la palabra y decirles dónde voy a estar leyendo, hemos visto en estos días un acto tremendo desde mi punto de vista y mi opinión personal, cargado de una hipocresía tremenda, ¿no?
donde se le ha despedido a este papa que recién ha muerto, y me llama mucho la atención la expresión que se usa por parte incluso de ateos y por parte de algunos políticos que abiertamente han dicho que no creen en el Señor, diciendo descanse en paz, descanse en paz. Bueno, esto difícilmente creo que una persona que ha representado lo que ha representado durante tantos años y que ha sido el papa que más santos ha elevado a los altares, un total de 496 nuevos santos tiene ya la Iglesia Católica y que gozan del apoyo y del beneplácito de la Iglesia para poder ser adorados y venerados, pues difícilmente, sinceramente, con la palabra de Dios, creo que una persona puede descansar en paz después de haber representado la idolatría, de haberla fomentado, de haberla practicado y de haber abierto y de haber dicho abiertamente que apoya cosas que son totalmente antibíblicas. Pero bueno, ahora se ha levantado una expectativa. ¿Quién será el próximo papa? ¿Estará aquí entre nosotros en esta noche a lo mejor? ¿Estará escuchándonos en la casa, en alguna iglesia? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Aquí no está por lo menos, ¿no? ¿Será el Papa Negro del cual se ha profetizado que vendría ahora un Papa Negro? ¿Será un Papa de Israel? Porque quiero decirles que hay un cardenal en Israel que tiene muchísimas probabilidades de que sea tal vez el próximo Papa. A nosotros eso honestamente ni nos va ni nos viene. Como decimos en Canarias, ni fu ni fa. Pero es interesante notar la cantidad de cambios que en estos primeros meses del año se están llevando a cabo. Y cambios que de una manera u otra afectan a las naciones, en la política, en la religión, en el ambiente espiritual, la economía incluso. Y estamos viendo cosas realmente increíbles y sobre todo lo que yo veo más claro que el agua es cómo se está posicionando cada nación, cada país, cada gobernante para jugar su papel en los últimos tiempos. Hemos oído mucho en este congreso acerca de los últimos tiempos, de cómo Dios utiliza naciones para castigar a naciones, de cómo los políticos a veces son instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo ciertos y determinados proyectos divinos, y eso no nos tiene que sorprender, porque fue el faraón, un idólatra, un pagano, el que permitió que José, por ejemplo, saliera de la cárcel y éste le interpretara unos sueños, y gracias a la interpretación de esos sueños, pues muchos salvaron la vida. Incluso cosas que después ocurrieron que afectaron el futuro de todo el pueblo de Israel y de otra gente, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor también utilizó a Nabucodonosor para castigar la idolatría, la desobediencia, la rebelión de las tribus del sur, Judá y Benjamín. Y vemos cómo después utilizó a Ciro, que era también un pagano, no era del pueblo de Israel, pero lo utilizó para financiar la reconstrucción del templo de Jerusalén y permitir que pudieran volver otra vez a su país a hacer una vida, digamos, normal. Y vemos cómo el Señor utilizó, aunque él no se dio cuenta, a Anás y a Caifás, profetizando aquello de que es necesario que un hombre muera por toda la nación y así de esa manera evitar el desastre nacional. Y podríamos enumerar muchos casos y muchos ejemplos de políticos buenos y políticos malos, gobernantes de las naciones, que en un momento determinado fueron utilizados por el Señor y también, como no, por el diablo, pero con permiso del Señor. Ahora, hay un capítulo en la Biblia, mejor dicho, hay dos capítulos en la Biblia que son idénticos. Tú lees, por ejemplo, Segunda de Samuel capítulo 24, que es el que vamos a leer ahora, y lees, por ejemplo, Primera de Crónicas capítulo 21, y los dos dicen lo mismo, salvo el primer versículo. El primer versículo de Segunda de Samuel 24 dice una cosa completamente diferente a lo que dice en Primera de Crónicas capítulo 21. Ahora lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor lo siguiente: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. El rey le dijo a Joab, que era el general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde el sur, desde el norte hasta el sur, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab le respondió al rey: añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?
Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra de Opsi. De allí fueron a Damjaam y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Y salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ahora explicaremos por qué a David le pesó haber hecho ese censo y las consecuencias que vamos a leer a continuación, que fueron muchas, por cierto. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, que era el vidente de David, y le dijo: ve y dile a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Piensa tú, de estas 3 cosas que le va a proponer Dios a David, ¿cuál hubieras escogido tú? Las 3 cosas son las siguientes. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? Número 1. Número 2. ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Número 3. ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Interesante, ¿no? Tú eliges el castigo, pero castigo vas a tener. O 7 años de hambre, o 3 meses huyendo día tras noche de tus enemigos, o 3 días de una peste en todo el país. Entonces David le dijo a Gad el profeta: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. El Señor le envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. ¿Qué les parece, hermanos? 70,000 cadáveres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David le dijo al Señor, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad le dijo a David aquel día, y le dijo: sube, levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: que el Señor te sea propicio. Y el rey le dijo a Arauna: no, sino que por precio lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata,
Y edificó allí David un altar al Señor, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la mortandad en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Esto aconteció casi al final de la vida del rey David. Recuerden que David tuvo aproximadamente como 40 años como rey. 7 años reinó en Hebrón y después el resto del tiempo en la ciudad de Jerusalén, a la cual él llamó la ciudad de David. Ya casi al final de su reinado, se le ocurre hacer algo que aparentemente no tiene tanta importancia, pero ya creo que la tuvo. Se le ocurrió hacer un censo, no porque el Señor se lo había pedido, sino porque probablemente en lo más profundo de su corazón, el rey quería estar orgulloso y presumir del potencial militar y de la cantidad de hombres preparados para la guerra que él tenía en ese momento. Estamos hablando más de 1.300.000 soldados. Hace miles de años eso era una barbaridad. Un ejército armado hasta los dientes que había conquistado muchísimo territorio, y a David se le ocurre por su cuenta hacer un censo del pueblo, digamos como para presumir, no para darle gloria a Dios, porque por el contexto de lo que hemos leído, Dios no tiene nada que ver con esta decisión equivocada que está tomando el rey. Prueba de ello que después le pesó. Ahora, lo curioso de la historia, y lo vamos a ver a continuación, es que en ese momento de la historia, cuando se escribe este pasaje en 2 de Samuel, no se creía que el pueblo de Israel podía ser atacado o tentado por el enemigo, es decir, por el diablo, por Satanás. Pero mucho tiempo después se volvió a escribir en otro libro del Antiguo Testamento la misma historia. En esta ocasión, en Primera de Crónicas, el capítulo 21. David censa al pueblo. Es exactamente lo mismo que cuenta el capítulo 24 de 2 de Samuel. Con la diferencia de que empieza diciendo: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo a Israel. Esa es la única diferencia que hay entre un pasaje y otro, entre un capítulo y otro. En uno dice que fue Dios el que se levanta contra Israel e incita a David a cometer este pecado, cosa que es teológicamente un grave error, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Jamás el Señor te va a pedir algo que vaya en contra de su moral, en contra de su esencia, en contra de su naturaleza, en contra de lo que Él es. Pero sin embargo, en ese momento se creía que Satanás no podía, bajo ningún concepto, tentar o atacar al pueblo de Israel. El tiempo demostró lo contrario. Los profetas se dieron cuenta con el paso del tiempo que si Israel no obedecía, si Israel entraba en idolatría y desobedecía al Señor, claro que por supuesto el diablo podía atacarlos y podía hacerles mucho daño, incluso al mismo creyente, a nosotros los hijos de Dios. Si bajamos la guardia, si no nos sometemos al Señor, si hacemos lo que nos da la gana, si andamos en desobediencia y en desorden, claro que el enemigo puede tomar lugar. De hecho, el Señor, a través de la pluma de Pablo, dice: no le deis lugar al diablo, porque se le puede dar lugar al enemigo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, no estamos vacunados ni estamos exentos de que el enemigo en un momento determinado quiera atacar nuestra vida. A través de Pedro, el Señor dice que el diablo está como un león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, buscando la ocasión, el momento y el lugar propicio, idóneo, para destruir tu vida, afectar tu comunión y tu relación con el Señor. Pero repito, en la época en la que se escribió el 2 de Samuel, capítulo 24, ni siquiera se pensaba en la posibilidad de que el diablo pudiera atacar al pueblo de Dios. Con el paso del tiempo, repito, claro que se dieron cuenta de que Israel era tan vulnerable, exactamente igual de vulnerable que cualquier otro pueblo, porque la seguridad de Israel no estaba en lo que eran, sino estaba en el Señor su Dios, que los cuidaría y los protegería y los pastorearía siempre y cuando estuvieran alineados con Él, cumpliendo con su palabra. Amén, hermanos.
Ahora, ¿qué necesidad tenía David a estas alturas de su vida, en la recta final de su reinado, de meterse en este lío? Aquí no se trata, queridos hermanos, de estar una temporada bien y de estar el resto de nuestra vida mal, en desorden y en pecado. Aquí tenemos que mantenernos fieles y apegados al Señor y a su palabra hasta el último momento de nuestra existencia. Aquí no es cuestión de decir, yo estuve 5 años sirviendo al Señor y honrándole, incluso hasta servía predicando al Señor en su obra, pero ahora estoy mal, he caído en pecado, en desobediencia, mi vida es un desorden. No se trata de eso. La Biblia nos enseña que tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. Amén, hermanos. A David no le dijo el Señor que hiciera esto. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, la pregunta también nos la deberíamos de hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué a veces hacemos cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos? ¿Por qué te metes en camisas de 11 varas y te metes en jaleos y después pides socorro y auxilio por haber actuado precipitadamente y no haber consultado con el Señor previamente antes de haberte empezar esa relación o ese negocio o ese cambio o lo que sea? ¿No nos puede pasar a nosotros también lo que le pasó a David? Que estamos una temporada bien y después nos confiamos, bajamos la guardia, le damos lugar al orgullo, a la vanagloria, a la soberbia, etcétera, etcétera. Y nos puede atacar al enemigo exactamente igual que atacó a David. Y las consecuencias a nivel nacional fueron terribles. 70,000 personas, hermanos, que se dice pronto, 70,000 personas murieron de peste. No sabemos qué tipo de peste, pero quiero decir que todas las pestes y todas las plagas que aparecen en la Biblia siempre las manda el Señor, siempre, ¿verdad? Como castigo, como una sacudida para despertar las conciencias de las personas. Y en este caso, por culpa de David, que le da lugar al enemigo, 70,000 personas en el país perdieron la vida. Ahora, es la primera vez que el Señor le da a alguien la posibilidad de elegir el castigo. Me acuerdo que a veces mi padre me decía, ¿qué quieres? ¿Jarabe de palo? ¿Que te quite esto y aquello? ¿O que no salgas a la calle? Digo, si me pegas, ¿salgo a la calle? Me dice, sí. Digo, pues pégame. Y que salga el sol por donde quiera. ¿Verdad? Ahora el Señor le da a David la posibilidad de decir, a ver, castigo vas a recibir, No digas que aquí no ha pasado nada, porque aquí ha pasado algo muy grave. Tú eres mi representante en el país. Y tú no puedes hacer cosas que a lo mejor otros sí pueden hacer. ¿Saben que hay personas que cuando pecan o hacen algo malo, siempre dicen, sí, pero es que él también lo hizo? Y él lo hizo peor que yo. Pero sabes, lo he dicho muchas veces. El apóstol Pablo dijo cuando ya le estaba escribiendo a los corintios, a los cuales él tildaba de niños, de inmaduros y de carnales, le dijo, hermano, yo también fui un niño. Porque él está diciéndole, sois niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no sois capaces de recibir alimento sólido, porque sois niños, sois carnales. Pero él dice también un poquito más adelante en el capítulo 13, yo también fui un niño y hablaba como un niño. Me pasaba lo mismo que a ustedes. Pensaba como un niño, actuaba como un niño, me comportaba como un niño, hasta que dejé atrás ese infantilismo, esa falta de madurez y de crecimiento y de desarrollo espiritual, porque ahora soy un adulto, soy una persona madura en el Señor. Y hay cosas que a los niños se les permite. Hay cosas que a los niños se les pasa. Incluso hay cosas que los niños hacen que nos hacen reír. Pero esas mismas cosas que hace un niño, si las hiciera un adulto, la cosa cambia completamente, ¿sí o no? A David no se le podía permitir ni una. Porque David no era un cualquiera. David había sido elegido por la mano del Señor para restaurar la confianza del pueblo en sus autoridades políticas y espirituales. Recuerden que el rey que le precedió fue un desastre. El juguete roto, como yo lo llamo, Saúl. Un hombre que aparentemente parecía que, pero al final nada de nada. Un hombre que llevó al país a la ruina moral, espiritual, económica, y lo mires como lo mires, destruyó a Israel. La Biblia dice que la gente estaba endeudada hasta el cuello, estaban asfixiados de los impuestos.
Un hombre que no supo transmitir ni espiritualidad, ni confianza al Señor, nada, porque era un carnal. ¿Y qué transmite un carnal, hermanos? Pues lo que es, su carnalidad. Y cuando David sube al trono, el país está arruinado. La gente iba a la cueva famosa de Adulán, ¿se acuerdan? Donde David se escondía. Y la gente iba allí con sus problemas, con sus luchas, con sus depresiones, con sus problemas, buscando un alivio. Y David fue durante mucho tiempo para esa gente un punto de referencia. Era alguien diferente. Dice la Biblia que la gente cuando iba a la guerra iban con Saúl y no les quedaba más remedio que ir a la guerra, iban temblando. Pero sin embargo cuando iban con David iban corriendo como gacelas y parecían leones sus rostros y eran capaces de hacer locuras. Pero ese valor, esa osadía se la transmitió David a ellos. Porque veían que David también se jugaba la vida. No era un cobarde que estaba allí en la tienda dando órdenes y mandaba a los soldados al frente, sino que iba en primera línea. Y si había que pelear contra un león, él iba y lo mataba. Y si venía un oso, él iba y lo mataba. Y si era un gigante, él iba y hacía lo mismo. Y esa fe en Dios, ese amor por la palabra, esa vida de oración, de consagración, de intimidad, David se la transmitió al pueblo. Por lo tanto, David es un punto de referencia para toda la nación. Y él no puede hacer cosas que a lo mejor otro puede hacer. Como tú tampoco, ya a estas alturas, mi hermano querido, ya no puedes hacer cosas que a lo mejor antes hacías y no pasaba nada. Pero ahora es diferente. Porque cuanto más tiempo llevemos en el Señor y cuanto más sepamos del Señor, más compromiso adquirimos y más responsable nos hacemos. Es como cuando Moisés golpeó la roca. Bueno, tampoco fue para tanto, dirían algunos. Pues no vas a entrar a la tierra prometida. Pero hombre, si solo no vas a entrar. Porque tú eres el líder, tú eres el pastor y a ti no se te puede permitir que hagas semejante acto de desobediencia y más en público, que lo ha visto todo el país. Si yo hago la vista gorda y si yo te hago pasar a la tierra prometida y no hay ninguna consecuencia de tu pecado, la gente va a seguir tu ejemplo. Y lo mismo pasó con Saúl y lo mismo pasó con David y con tantos personajes de la historia. Por lo tanto, David dice, bueno, no tengas en cuenta mi pecado, borra mi rebelión. No es así de fácil, querido. No es así. Lo que has hecho, has involucrado a todo el mundo. Aquí han estado 9 meses y 20 días tus soldados. Has movilizado gente, eso lleva tiempo, eso lleva dinero, eso lleva trabajo. Has movido a miles de personas para que te quedes tranquilo y te pongan encima de la mesa un papelito donde diga tienes no sé cuántos miles y miles de soldados. Ya estás contento, ya puedes presumir de tu poder militar. Pero si el éxito de Israel no está en lo que tiene, sino en el Dios que lo cubre y los protege. Si tú mismo lo has escrito en los Salmos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tú lo escribiste, David, recuerda lo que dijiste. Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Tú dijiste, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Tú lo dijiste, David. Y esa canción la canta todo el mundo. Por lo tanto, lo que has hecho es un disparate. Y esto no puede quedar así como algo sin importancia. Esto merece un castigo. Y fíjate en la misericordia de Dios que le dice, bueno, elígelo tú. Elígelo tú. Quieren entrar en un periodo de hambruna durante 7 años. Son muchos años, ¿eh? ¿Cuántos podían haber muerto en aquella hambruna? Una barbaridad de gente. ¿Prefieres que los enemigos que te odian porque les has vencido muchas veces, quieres que durante 3 meses ellos te ganen todas las batallas que emprendas? ¿Prefieres eso? ¿O prefieres que mande la peste durante 3 días a la tierra? Y David dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del enemigo. Adelante, Señor. Y dice la Biblia que desde el norte hasta el sur, como se dice bíblicamente, desde Dan hasta Beersheba, estuvo el Señor mandando a sus ángeles y murieron 70,000 personas. ¿Cuántas cosas podíamos habernos evitado, queridos hermanos, si hubiéramos consultado antes con el Señor y no hubiéramos actuado locamente haciendo nuestra voluntad sin consultar previamente con el Señor? Que esta palabra, que este mensaje, que esto que le pasó a David sea una advertencia para todos y para cada uno de nosotros y nos demos cuenta de que si bajamos la guardia y si le damos lugar al orgullo, que es terrible ese pecado, porque es un pecado que consiste en robarle la gloria a Dios, que Dios nos libre,
pues las consecuencias a corto y a largo plazo son realmente terroríficas. Pero ¿cómo se para esto? Cuando hacemos algo mal, cuando pecamos, cuando desobedecemos al Señor, ¿hay esperanza? Pregunto. ¿Hay remedio? ¿Hay solución? ¿Cómo se para esta mortandad? David llegó a decir, oye, el que pequé fui yo. Cárgalas conmigo, pero deja al pueblo, Señor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios le dijo algo, que hay una lección espiritual muy profunda en lo que David recibió de parte del Señor. Dice, tienes que levantar un altar. Un altar era simplemente algo que se hacía con piedras y encima se colocaba un animal, se sacrificaba, se degollaba y depende del tipo de sacrificio que fuera, se prendía fuego, a veces se podía consumir algo de la carne del animal o a veces era totalmente quemado al fuego. Pero sea como sea, siempre tenía que haber un derramamiento de sangre. Ahora, en esa montaña, que solamente se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, se llama el monte Moriah, que significa Dios es el que me enseña, Dios es mi maestro, eso significa Moriah. Solamente 2 veces se menciona en el Antiguo Testamento. Él sabía perfectamente que en ese mismo monte, en esa misma montaña, mucho tiempo atrás, un hombre había subido con un hijo llamado Isaac y este hombre se llamaba Abraham. Y había estado caminando 3 días desde el sur de Israel, desde la ciudad de Beersheba, hasta llegar a ese lugar para llevar a cabo un sacrificio, un holocausto, en este caso de su hijo. Cuando el hijo le dice a su padre, padre, llevas el fuego, llevas la leña, llevas el cuchillo, llevas todo, pero falta lo más importante, la ofrenda, la víctima. Abraham dice, el Señor proveerá de cordero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? El Señor proveerá Jail, de cordero. Lo curioso es que cuando suben a lo alto de esa montaña, donde tiempo más tarde, siglos más tarde, tiene que volver a subir David, cuando él va a extender la mano contra su hijo Isaac, él se da la vuelta cuando el ángel del Señor le dice, detente, y él no ve un cordero, él ve a un carnero que está trabado por sus cuernos a la zarza que había allá arriba. Pero él había dicho proféticamente que Dios proveería de cordero, no de carnero. Por lo tanto, lo que Abraham dio fue una palabra profética que él no la vio cumplida, pero no es que se equivocó de animal, no es que quería decir carnero y se le escapó cordero. No, no. Él dijo, Dios proveerá en algún momento un cordero, pero cuando él va a sacrificar a su hijo Isaac, lo que hay es un carnero y que ocupa el lugar de su hijo. Tiempo más tarde, el rey David tiene que subir a esa misma montaña a levantar un altar para que la sangre, el animal que va a ser ahí degollado y ofrecido a Dios, frene la ira de Dios y la peste cese. No fue hasta los tiempos de Juan el Bautista, fíjense los siglos que pasaron desde aquella declaración profética que dijo Abraham en el Antiguo Testamento, cuando un día en el río Jordán, Juan el Bautista está bautizando a multitudes y de repente ve aparecer a alguien y dice públicamente, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que había dicho Abraham, Dios proveerá de cordero, pero no apareció en todo el Antiguo Testamento ese cordero que quita el pecado del mundo. No que tapa temporalmente los pecados, sino que los quita, los borra permanentemente. Pero Juan el Bautista sí lo vio y lo confesó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hay 2 animales que se utilizan cuando se hablan del Señor Jesucristo, el cordero y el león. El cordero, el animal que se utilizaba generalmente para los sacrificios, y el león, ¿verdad? El rey de la selva, el rey de los animales, como rey triunfante y glorioso de la tribu de Judá. En esa montaña David tiene que darse cuenta de que tiene que haber un derramamiento de sangre, un sacrificio de una víctima inocente para poder parar
esa peste que está matando a miles y a miles de personas en el país. Si trasladamos lo que le pasó a David en aquel tiempo, a nuestros días, en cierto sentido ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que el pecado en ese caso de David fue hacer algo que Dios no le había dicho que hiciera. Pero es que ¿acaso alguno de nosotros en esta tarde no ha hecho a lo largo de su vida algo que el Señor te dijo que no hicieras? ¿Es que acaso todo lo que tú has hecho en la vida lo has hecho bien? ¿Es que acaso tú no necesitas la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de tu alma, de tu vida y de tu corazón? ¿Es que acaso la muerte de Cristo no fue también para ti y para mí y para cada uno de nosotros? Por supuesto que sí, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Me da igual si eras una buena católica, o un buen budista, o un buen musulmán. Me da exactamente igual. Todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. David tenía tal vez que haber muerto el día que el ángel de la muerte llegó a Jerusalén. Pero cuando él lo vio, le dijo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y aquella sangre sirvió para tapar, para parar temporalmente la destrucción que se estaba llevando a cabo por culpa de él. Pero la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. De tal manera que hoy en día, cuando tú reconoces que eres pecador, cuando tú reconoces que has hecho cosas que Dios no te dijo que hicieras, prácticas que practicaste, ceremonias que hiciste, lugares que frecuentaste, cosas que hiciste porque tú creías que eran de la voluntad y del agrado de Dios, eso te creías tú. Pero cuando leímos la palabra de Dios y se nos puso el espejo delante, nos dimos cuenta que cuando hacíamos así, no agradábamos a Dios, pero lo hicimos. Y cuando hacíamos la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, y lo hacíamos para Dios, no lo hacías para Dios, porque Dios nunca ha dicho a nadie que haga eso. Y cuando rezabas el rosario y cuando hacías tantas cosas, no estabas agradando a Dios. No estabas agradando a Dios. Estabas tal vez tapando la voz de tu conciencia. Estabas cumpliendo con tu teología religiosa, pero no con la voluntad de Dios. David nunca pensó que hacer un censo, que al fin y al cabo, humanamente hablando, no es algo tan grave, podía ofender tanto a Dios. Pues saben la realidad, mis queridos hermanos, que muchas veces hemos hecho cosas que ofendían a Dios y nosotros en lo más profundo de nuestros corazones nos creíamos que estábamos agradando a Dios. No me extraña que 10 reyes y 50 o 60 políticos del mundo hayan ido a la Plaza de San Pedro en el Vaticano y hayan dicho casi al unísono: descanse en paz. ¿En qué paz va a descansar, querido? La paz viene cuando agradas a Dios. La paz viene cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. La paz viene cuando reconoces tu pecado, cuando dejas la idolatría. Pero se dejó la idolatría, se dejó el culto a María, se dejó la confesión, no se dejó nada. No ha habido ningún cambio. Al contrario, hoy hay 900 y pico santos nuevos dentro de la Iglesia Católica que hace unos años eran personas de carne y hueso, exactamente normales como tú y como yo, pero que ahora son santos y pueden ser venerados y podemos invocarles para que intercedan delante de Dios por nuestras vidas. ¡Qué disparate! ¿Y quién permitió eso? ¿Quién lo levantó a los altares? ¿Quién financió todo eso? Bueno, ya saben quién fue. Por lo tanto, mis queridos hermanos, David, sí, el dulce cantor de Israel, el gran rey de Israel, has metido la pata, querido. Y esto no se soluciona pidiendo perdón, ¿eh? Aquí hay familias que se van a perder a sus padres. Aquí van a haber hijos que van a perder a sus seres queridos. Muchas mujeres que se van a quedar viudas por tu culpa. Porque los líderes de las naciones pueden abrir o cerrar la bendición de Dios a sus países. Y si no, miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo, las naciones de la tierra. Aquellos que han dado lugar al enemigo, miren las consecuencias que han traído. Miren la cantidad de millones y millones de personas que han tenido que salir de sus países a buscarse la vida a otras naciones por culpa de una persona que comenzó a hacer las cosas mal, creyéndose el propietario del país o de la isla o donde estuviera, y ha traído maldición y ha traído tantas y tantas secuelas que hasta el día de hoy todavía se siguen experimentando en muchas partes del mundo.
Y esa es la cruda realidad. Sí, David, tú eres el hombre de Dios. Cuando te sujetas a Dios, cuando obedeces al Señor, eres una bendición. Eres una bendición de Dios. Pero cuando bajas la guardia, eres tan carnal como cualquiera de nosotros. ¿O es que acaso no vemos en la Biblia que una persona puede ser en poco tiempo usada por Dios y usada por el diablo? No, a mí no me puede pasar. No, tú no, porque tú vives en un nivel de santidad que parece que hay sermones que a ti no te afectan. Pero te voy a poner un ejemplo bíblico para que veas que tú y yo somos exactamente igual que cualquier personaje de la Biblia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A ver, quiero oír respuesta. Y empiezan los discípulos. ¿Viste lo que ha preguntado? Nos está preguntando que quién es él. Y yo qué sé, si todavía no lo conozco. No tengo claro, será un profeta. No sé, será un vidente que ha venido de... ¿Quién será? No sabemos. Solamente uno se atrevió a decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sí, eso es muy fácil decirlo. Pero es que un judío dice que Dios no tiene hijos, amigo. Y ahora él dice públicamente, tú eres el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ha mandado a la tierra a su Hijo, que además es el Mesías. Eso es muy fácil decirlo, pero por eso el Señor Jesucristo le dijo públicamente a Pedro, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Porque esto que acaba de decir no lo aprendiste en ninguna sinagoga de Israel. Esto es una revelación de lo alto. Que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Imagínate las plumas del pavo real que ese día asomaron en la vida del apóstol Pedro. A los pocos días, ya sabes quién soy el Mesías, por lo tanto, si sabes la Escritura, sabes que el Mesías tendrá que ir a morir en una cruz para redimir a la raza humana de sus pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, enmudeció como oveja, fue llevado al matadero. Todo eso que sabemos. A los pocos días el Señor dice, vamos a Jerusalén y vamos a lo que tenemos que ir. Me van a crucificar, me van a rechazar, me van a escupir. Y salta el mismo que días atrás había recibido la bienaventuranza, la felicitación por parte del Maestro, y dice, de ninguna manera. De eso nada. Tú no vas a ir a Jerusalén a que te maten. Y el Señor se le queda mirando al mismo Pedrito y le dijo, Satanás, apártate de mí. La semana pasada hablaste correctamente, te dejaste usar por mi Padre y yo te felicité públicamente. Han pasado unos días, te has dejado utilizar por el enemigo, tus emociones, tus sentimientos te han traicionado, quieres frenar la voluntad de mi Padre de ir a morir a Jerusalén y ahora mismo quien te ha usado no es mi Padre, es el diablo. ¿Os dais cuenta la misma persona? ¿Cómo puede ser utilizada en una ocasión por el Señor y por el diablo? David fue muchas veces usado por Dios. Si David no hubiera existido en su época, Israel no existiría hoy en día. David trajo un renuevo espiritual al país tremendo. David escribió más de 75 salmos que tenemos en la Biblia. David le enseñó al pueblo a acercarse a Dios. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios restauraría el tabernáculo caído de David. No habla del tabernáculo de religiosidad y de liturgia de Moisés, no. Dice en el libro de los Hechos que en los últimos tiempos, dentro de la renovación espiritual que viene, el Señor levantará el tabernáculo caído de David. Es decir, un renuevo en la alabanza, un renuevo en la adoración. Porque el Padre sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mató osos, mató gigantes, hizo guerras tremendas. Fue muy usado por el Señor, pero también fue muy utilizado por el diablo. Como tú y yo, si bajamos la guardia, podemos ser utilizados o por el Señor o podemos ser utilizados por el enemigo. Tú decides. La cuestión está, ¿por qué haces lo que haces? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Le pregunté una vez a un predicador, ¿por qué predicas de eso? No lo sé, pero lo predicas. ¿No te has preguntado por qué predico eso? ¿Por qué le enseño eso a la gente? Ni siquiera te has parado a preguntarte por qué ministro de esta manera, por qué hablo de estos temas. David tenía que haberse preguntado en el fondo qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva a hacer este censo. ¿Qué necesidad tienes?
¿Se acuerdan ustedes cuando Jonatán le dijo a su escudero, si Dios está con nosotros, hoy veremos una gran victoria de parte del Señor? Y él y su escudero obtuvieron una victoria sin soldados, sin un buen armamento, porque confiaron en el Señor, su Dios. Tú no necesitas más de lo que ya tienes. Simplemente lo que necesitas es echar mano de lo que ya tienes en Cristo Jesús. David no necesitaba decir, 1.300.000 soldados, no sé cuántos escudos, no sé cuántas lanzas, no sé cuántas. No, tú no necesitas nada de eso, David. Tú lo que necesitas es tener comunión conmigo y yo te daré victoria todos los días de tu vida. Y a nosotros el Señor nos dice exactamente lo mismo. Tú lo que necesitas es orar más y comprometerte más y tener más tiempo conmigo. Y tú lo que necesitas es meterte más en mi palabra y conocerme mejor. Cuando tú me conozcas mejor y tú verdaderamente estés alineado conmigo y pongas tu vida en orden, todas las victorias vendrán solas. Bueno, dicho de otra manera, el Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: buscadme a mí primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se leyó una lectura en Deuteronomio y yo quiero que vayamos un momentito a esa lectura que se leyó y con ella terminamos. En el libro de Deuteronomio, la lectura que se leyó hoy fue muy bonita, muy interesante, porque hay un versículo donde el Señor le dice al pueblo de Israel: cuidado, porque yo os saqué de la servidumbre de Egipto, nadie os quería, ibais a morir como esclavos en Egipto, pero yo tuve misericordia de vosotros y os saqué de Egipto y os llevé por medio del desierto, y cuando necesitabais agua, yo os di agua, aunque fuera de una roca, da igual. Y cuando queríais carne, yo os mandé carne. Y cuando teníais frío, yo mandaba la columna de fuego. Y cuando estabais desorientados en el desierto, yo os ponía la columna de nube para que la siguierais. Es decir, yo os cuidé desde que os llevé desde Egipto a la tierra prometida. Pero mira la advertencia que le dice el Señor al pueblo de Israel. Deuteronomio 8, versículo 17. Cuidado con decir en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me ha traído esta riqueza. Lean conmigo este versículo, por favor. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No ha sido la fuerza de tu mano, sino he sido yo el que te he dado el poder para hacer las riquezas y para que disfrutes de toda la bendición y de toda la abundancia y prosperidad que tienen todos ustedes en el día de hoy. Saben que lamentablemente hay países, incluido Israel, ¿por qué no decirlo también?, que presumen del poderío militar que tienen, de cuántos soldados, cuántos aviones, cuántos tanques de guerra, cuántas bombas tenemos. Cuando dice el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No te sientas como un fracasado diciendo: no tengo esto, no tengo aquello, cómo me gustaría tener esto o aquello. Tú no necesitas, repito, nada más, sino conectarte con la fuente, conectarte con tu Dios, el Señor, Dios Todopoderoso. Y todo lo demás vendrá de una forma natural, que te vas a quedar sorprendido de ver cómo el Señor hace las cosas, y en definitiva las hace Él. ¿Para qué? Para que la gloria y la honra nunca te la apropies tú, sino que la honra y la gloria siempre, siempre sea para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Medita y reflexiona en este mensaje que has oído en esta noche. David hizo lo que no tenía que haber hecho. Se equivocó. Menos mal que al final obedeció al Señor y no sufrió en carne propia también las consecuencias. Tú eres responsable de tal vez hijos, esposa, trabajadores, obreros, hermanos. Mucha gente te sigue, te mira, te observa, te oye. Y tienes que asumir tu responsabilidad como creyente y darte cuenta de que no pueden pasar desapercibidas tus acciones.
Tú eres tremendamente responsable de velar de tu vida espiritual. Tú tienes que darte cuenta de que ya no puedes hacer cosas o frecuentar lugares o decir ciertas y determinadas cosas que antes las hacías como algo normal. Tú ya eres un hijo de Dios con años, con experiencia, que has oído centenares de mensajes, que has estado probablemente en cientos o en miles de cultos, congresos, campamentos, convenciones, reuniones. Y tienes que asumir tu papel como persona responsable delante de Dios. David, has pecado. Has pecado, David. El pueblo se habrá llevado una desilusión después de haber hecho esto. Ya se lo dijo Joab, mi señor el rey, ¿para qué tienes que hacer esto? ¿Para qué tienes que hacer esto, mi señor? Que el Señor te añada 100 veces más y lo vean tus ojos. Pero tú no tienes necesidad a estas alturas de tu vida de hacer este censo. Termina tus días en paz, en victoria. Ya has conquistado a tus enemigos, te temen, te pagan tributo. Tu hijo Salomón va a construir el templo de Jerusalén. Por lo tanto, ¿por qué se complace mi Señor en hacer esto? Que no te complagas, que no tengas contentamiento en hacer tu voluntad, sino en hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra meta, hermano, y nuestro objetivo. Que tu gozo no esté en hacer lo que tú quieres hacer, sino en hacer la voluntad de tu Dios. Señor, ayúdanos a ser cristianos obedientes, sometidos a tu palabra, Señor, consultando contigo siempre todo antes de dar cualquier paso. Que no confiemos en nuestra propia experiencia, que no tengamos fe en la fe que tenemos, sino fe y confianza absoluta en nuestro Dios, el cual derramó su sangre en nosotros para reconciliarnos con Él, para que tengamos paz y esperanza todos los días de nuestra vida. Oh Señor, guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Guárdanos, Señor, de decisiones equivocadas, de tomar decisiones en la carne, por impulsos, por emociones, por sentimientos. Guárdanos, Señor. Dios inclusive y la tuerce, la disfraza, la interpreta a su manera y te hace creer lo que no está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos llevar solo por la palabra de otro ser humano. Nosotros tenemos que tener la Biblia en la mano y ver lo que la palabra de Dios dice, lo que está registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Pero el enemigo, pues a lo largo de la historia, ha llevado mucha gente tras sí, usando la herramienta del engaño, la mentira, la seducción. Ahora, cuando ya no puede, cuando esas herramientas no le dan resultado, entonces
suelta la furia y viene la persecución. Es como dijera, ya que por amor no me sigues, entonces me vas a seguir por la fuerza. Y la Biblia anuncia que en los días finales, los hijos de Dios que quieran ser fieles a la palabra serán obligados a desobedecer, obligados a caminar en contra de la voluntad de Dios. Y esta lección muestra justamente eso. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Tú sabes que en el capítulo 2 de Daniel se presenta el sueño de Nabucodonosor. Dios le dio un sueño, el rey no recordaba a la mañana siguiente, entonces mandó llamar a los adivinos, astrólogos, nadie podía, los condenó a la pena de muerte, y entre ellos estaba yendo Daniel y sus compañeros. Pero entonces Daniel le dijo a Arioc, el general, ¿por qué nos están llevando si nos han dado la oportunidad de hacer algo? Arioc llevó a Daniel al rey y pues tú conoces el resto de la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. El rey quedó admirado, pero en ese sueño Nabucodonosor había visto una estatua gigantesca cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, solo que en los dedos, en los pies, estaba mezclado hierro con barro. Y esta última parte de la historia, porque cada metal simbolizaba un periodo de la historia, el dominio de un imperio universal, pero al final, en la época de los pies, Dios le reveló a Daniel y se lo dijo al rey, que eso significaba que en los últimos días los reinos no podrían más unirse, no se levantaría más otro imperio universal, sino que las naciones estarían luchando por la supremacía, intentarían juntarse una con la otra a través de matrimonios, de alianzas políticas, pero no sucedería nada, no habría más un imperio universal. Y a lo largo de la historia nosotros vemos que muchas veces los seres humanos, los líderes políticos han tratado de unir de nuevo esos reinos divididos. Carlomagno, Hitler querían formar un imperio universal y no pudieron. En estos mismos días, en nuestros días, la Unión Europea es un esfuerzo para juntar los países, pero es imposible. Un país no quiere, el otro no acepta, en fin, es difícil formar de nuevo un imperio que domine el mundo. Ahora, justamente en estos últimos tiempos es que la profecía anuncia que surgirán tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar el subtítulo de la adoración de la imagen. Es el segundo subtítulo. Y en esta parte, pues, viene la historia de los 3 jóvenes hebreos. Leo lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Bueno, te explico un poco esto. El rey Nabucodonosor, después de la interpretación de su sueño, comenzó a cavilar, a pensar entre sí y llegó a una conclusión muy humana y muy egoísta. En la estatua que es el desfile de la historia del mundo, yo soy la cabeza de oro. Pero ¿por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué no puedo ser los brazos, el pecho, los muslos, la pierna, en fin? ¿Por qué tengo que ser una parte de la historia? ¿Por qué no puedo ser toda la historia? ¿Por qué no puedo ser dirigir el único imperio que dominará el mundo para siempre? Entonces mandó levantar una estatua. Y esta estatua que él mandó levantar ya no tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, nada de eso. Sino que mandó
levantaron una estatua toda de oro, como queriendo decir, en mi sueño Dios me ha dicho que yo soy solo la cabeza, pero yo quiero ser toda la historia, todo el cuerpo. Y no solo mandó levantar la estatua, sino que mandó que todos los habitantes de Babilonia se arrodillasen, se curvasen ante la estatua. Aquí aparecen los 3 amigos de Daniel, hebreos fieles que conocían bien la ley de Dios, que decía que hay que adorar únicamente al Dios verdadero. Cuando fueron amenazados de muerte, pues ahí acabo de leer la respuesta de los jóvenes. No, Señor, nosotros vamos a adorar únicamente a Dios. Y si tú quieres matarnos, rey, puedes hacerlo, pero así mismo no te vamos a adorar, no nos vamos a encurvar delante de la estatua, vamos a adorar únicamente a Dios. Y estos jóvenes son símbolos del pueblo de Dios de los tiempos finales. Cuando, como ya te dije, el diablo, al ver que con la seducción trae mucha gente, pero hay un grupo, un remanente fiel a Dios que estudia la palabra y quiere obedecer a Dios, entonces va a soltar la persecución sobre ellos. Vamos a ser obligados. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte, otra imagen y la orden de adorarla. Pues así como los jóvenes hebreos fueron condenados a muerte por no adorar a la estatua, el pueblo de Dios también en los tiempos del fin será condenado a muerte por no adorar a un poder que le obliga a ser adorado. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Mira, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira, el estudio de esta semana no es Apocalipsis 13, pero si tú ves, si lees todo el capítulo 13, entonces verás que hay un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que Juan en la visión de Apocalipsis 13 ve salir del mar a una bestia. Bestia no es una expresión peyorativa. Bestia en la profecía es poder. Ese poder es tremendo. Ese poder hace maravillas. Pero después Juan ve salir de la tierra otra bestia que simboliza a un país, a un poder político. La primera bestia simboliza un poder político y religioso. Y este poder político y religioso le da fuerza a la segunda bestia y hace que se le edifique una imagen, igualito que en los tiempos de Nabucodonosor, y obliga a que todos adoren a esta imagen. Por eso digo que la historia de los 3 jóvenes hebreos es como un símbolo profético de lo que sucederá con el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Llegará un momento. Hoy día parece difícil, ¿sabes? Porque tú sabes que hay libertad para todo. Hoy día se defiende a las minorías como una ideología. Si se defiende a todos, ¿cómo se puede pensar que un grupo de cristianos, por obedecer a Dios y especialmente por guardar el sábado, sea perseguido? Hay mucha gente que no entiende eso. Y yo tampoco entiendo, porque en un panorama mundial donde hay libertad para todo y donde tú puedes tomar un valor y lo vuelves de cabeza para abajo y hay que defenderte porque es tu manera de pensar, ¿cómo puedes imaginar que el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado? Parece difícil, pero la profecía lo dice. Y si la profecía lo dice, se cumplirá. Porque te digo una cosa, a lo largo de la historia hay muchas profecías que cuando fueron pronunciadas parecían que nunca se cumpliría. Y sin embargo la historia, el tiempo, probó que esa profecía tenía razón. Y esta profecía también tiene razón. Y aunque hoy parezca difícil, se va a cumplir. Esto nos lleva a la cuarta parte de nuestro estudio, hablando de la persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva?
Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en sus días y que pasó al primer siglo, al segundo siglo, al tercer siglo. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué razón? Leo Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿por qué la iglesia de Dios fue perseguida en el primer siglo? Sucede que cuando Cristo estuvo en la tierra, guardó el sábado. Hizo milagros en sábado para mostrar que el sábado no es un día de cruzarse los brazos, sino que es un día de salvación, es un día de adoración. Por eso hizo muchos milagros en el sábado. Pero el sábado él iba a la sinagoga, guardaba el sábado, como todo buen judío, porque él era un judío. Pero no era solo un judío, era el Señor Jesús. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, su iglesia, después que él ascendió al cielo, siguió guardando el sábado. Pero entonces el pueblo judío se rebeló contra el poder político de Roma y los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. Solo que en las ciudades no vivían solo los judíos, vivía mucha gente que no era miembro del pueblo judío. Eran ciudades cosmopolitas. Y los soldados romanos preguntaban: pero ¿y cómo vamos? Llegamos a una ciudad, ¿cómo vamos a saber quién es judío, quién no es judío? Entonces alguien dijo: es fácil identificar a los judíos porque ellos guardan el sábado. Solo que no eran solo los judíos que guardaban el sábado todos los seguidores de Jesús, que se iban multiplicando extraordinariamente. Pero como la persecución vino sobre los judíos que guardaban también el sábado, entonces muchos cristianos empezaron a ser confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y la persecución también vino para la iglesia cristiana. Entonces surgió la idea en algunos: oye, ya que estamos siendo confundidos con los judíos por guardar el sábado, ¿por qué no guardamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo? Y fue así que comenzaron los primeros guardadores del domingo, que se llamaban cristianos, pero por evitar la persecución comenzaron a guardar el domingo. Después esto es largo, esto va avanzando con los años. Finalmente, pues el pueblo cristiano, que se tornó mayoría, comenzó a guardar el domingo. Pero siempre hubo un pequeño grupo, un remanente fiel, que decía: no, Señor, solo porque nos están persiguiendo vamos a dejar de guardar el sábado, de obedecer a Dios. No, no, no. Y ellos comenzaron o continuaron guardando el sábado a pesar de la persecución. Y es por eso que el pueblo de Dios en los últimos tiempos también continuará guardando el sábado a pesar de las dificultades que encuentre para eso. Y todo esto nos lleva a la última parte del estudio, que es la marca de la bestia. Mira lo que dice Apocalipsis 14, capítulo 13, versículos 16 y 17. Leo: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vuelvo a repetir, nuestro estudio esta semana no tiene que ver con Apocalipsis 13, sino que tiene que ver con el hecho de que, así como en el Antiguo Testamento, hijos fieles de Dios como Daniel, sus amigos, fueron perseguidos por causa de su fe, en los últimos tiempos también hijos de Dios que quieren ser fieles
serán perseguidos. Y aquí se habla de la marca de la bestia. Interesante que en la Biblia se habla del sello de Dios y después se habla de la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel, capítulo 20, versículos 12, versículo 20, es claro.